Buenas tardes, compañeros. Los temas que veremos a continuación son propiamente de la materia de reumatología a manera de introducción. Empezaremos mencionando los temas que veremos a continuación. En primer lugar vamos a ver el tema de estructura articular, abordaje de las enfermedades musculoesqueléticas, inflamación y por último el sistema de complemento. La estructura articular. En cuanto a la definición de articulación, es el tejido o el conjunto de estructuras que sirven de unión a dos huesos adyacentes. Teniendo esta definición, podemos continuar con la clasificación de articulaciones. Aquí podemos observar que en cuanto al contenido está la clasificación de las articulaciones, la estructura de las articulaciones diartroideales o sinoviales y las articulaciones de los cuerpos vertebrales. En primer lugar, veremos la clasificación de las articulaciones. Como aquí podemos observar, las articulaciones se pueden dividir de acuerdo en función de la movilidad, es decir, pueden ser sin artrosis, anfiartrosis o diartrosis. En este caso, la clasificación como tal se divide en fibrosa, es decir, sin movimiento, o inmóviles, o también se le conoce como sin artrosis, en cartilaginosas, que pueden tener poca movilidad, o también se refiere a anfiartrosis, y las articulaciones sinoviales, que en este caso vamos a tener un movimiento completo como tal. Las articulaciones fibrosas, en cuanto a las articulaciones fibrosas, a ejemplo podemos encontrar las suturas craneales, la sindemosis, que es en la unión tibio-peronea, o las gonfosis, como aquí podemos observar en la imagen, en cuanto a la unión de dientes con la mandíbula o el maxilar. Las articulaciones cartilaginosas, como ya se mencionó anteriormente, son aquellas que tienen poca movilidad. Entonces, aquí podemos observar que las estructuras que tienen este tipo de articulaciones pueden ser a ejemplo de la sínfisis púbica y los discos invertebrales. Las articulaciones sinoviales, que son aquellas que tienen gran movilidad, son todas aquellas articulaciones periféricas, y las interapofisiarias, vertebrales y sacroiliacas. Entonces, concluyendo ya con la clasificación, podemos determinar entonces que hay tres tipos de articulaciones: las fibrosas, las cartilaginosas y las sinoviales, de acuerdo al tipo de movimiento que cada uno puede tener, y con ello podemos distinguir entre las estructuras del cuerpo humano. Entre las estructuras podemos distinguir cuál es el tipo de articulación que forma cada uno. Continuando con la estructura de las articulaciones sinoviales, los elementos fundamentales podemos observarlos en la parte superior de la diapositiva. En primer lugar tenemos el cartílago articular, en el cual esta recubre propiamente las superficies óseas. Es liso, es de color blanco azulado y tiene un espesor de 2 a 4 milímetros. Podemos observar en la imagen en qué parte y en dónde se encuentra el cartílago articular. Sus funciones, como ya les había mencionado, es amortiguar y permitir el desplazamiento, amortiguar la sobrecarga de presión de las superficies articulares y permitir el desplazamiento de las superficies óseas
evitando la fricción entre estas dos estructuras. Carece de vascularización y de inervación. En cuanto a la composición, está propiamente compuesto por una red de fibras de colágeno tipo 2 y proteoglucanos producidos por los condrocitos. Las fibras de colágeno forman más del 50% del peso seco y se encargan del mantenimiento de la integridad del tejido. Los proteoglucanos son muy viscosos e hidrófilos, lo que produce una gran resistencia a la compresión. Continuando con las estructuras, encontramos la membrana sinovial. Como aquí podemos observar en la imagen, la membrana sinovial es un tejido conjuntivo que reviste la cara interna de la cavidad articular, excepto donde se encuentra el cartílago hialino. La diapositiva nos menciona que está constituido por dos capas, que es la íntima y la subíntima. La íntima es donde se encuentran los sinoviocitos y la subíntima está formada por un tejido fibroso, células adiposas, vasos sanguíneos y linfáticos y nervios como tal, que se encuentran en contacto con la capa fibrosa externa. Continuando con esto, el líquido sinovial, que como vamos a ver a continuación, es muy importante en cuanto al diagnóstico. El líquido sinovial es un ultrafiltrado del plasma al que se añade ácido hialurónico y está sintetizado por los sinoviocitos B. Es viscoso, es transparente, amarillo pálido y no coagula. Su concentración de electrolitos y glucosa es semejante al del plasma. No contiene proteínas de alto peso molecular, como el fibrinógeno o las inmunoglobulinas, siendo la mayoría albúmina. El número de células es de 0 a 200 células por milímetro cúbico, en el cual el 25% de estas son polimorfonucleares, el resto son monomorfonucleares. Los meniscos, en cuanto a la definición de meniscos, encontramos que es una lámina cartilaginosa situada entre los huesos de ciertas articulaciones, especialmente la rodilla. Estos están formados por colágeno tipo 1 y carecen de vascularización e inervación. Las funciones es aportar estabilidad, soportar la carga y amortiguar los aumentos de presión. Estos meniscos se localizan en la rodilla y las articulaciones temporomandibular, esternoclavicular, acromioclavicular y radiocubital distal. La cápsula articular y los ligamentos. La cápsula articular y los ligamentos ambas están formadas por agua, el 70% de agua, colágeno tipo 1, elastina, y la función es aumentar la estabilidad de la articulación. Los ligamentos, como ya se mencionaron, tienen estructura cilíndrica o aplanada y se insertan a los dos extremos articulares. Entonces, en la imagen podemos observar cada una de estas estructuras que, como ya se mencionaron, es importante saber cuál es la función de cada uno y de qué está compuesto cada uno. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son un tipo especial de articulación. Están formadas por los discos invertebrales, que son 23. La altura de estos discos aumenta en sentido descendente, es decir, son más altos en la columna vertebral. Como podemos observar en la imagen, la estructura como tal está conformado por un núcleo pulposo en el cual alrededor encontramos el anillo fibroso. La superficie ósea del cuerpo vertebral se encuentra recubierta por cartílago. La función más importante de estas articulaciones es propiamente permitir los movimientos de flexión y extensión, lateralización y rotación axial. Es muy importante mencionar
mencionar que los discos invertebrales únicamente tienen vascularización en niños y adolescentes y que en este caso no tiene nervios. El estudio de las enfermedades musculoesqueléticas es de suma importancia conocer como tal el padecimiento. Con los individuos con síntomas musculoesqueléticos se deben estudiar mediante la historia clínica, la exploración física, las pruebas de laboratorio y, como aquí se menciona, los métodos de imagen. Con todo ello se puede establecer el diagnóstico en la mayoría de los casos. Es importante el conocimiento de la zona anatómica afectada, determinar si el proceso es inflamatorio o de características mecánicas, las posibles manifestaciones sistémicas y los datos de laboratorio compatibles con inflamación. Según todo ello, como médicos debemos decidir si continuar el estudio con otras pruebas diagnósticas, iniciar un tratamiento o continuar con la observación durante un tiempo. En cuanto a la historia clínica, son importantes ciertos aspectos del paciente como la edad, el sexo, la raza y los antecedentes familiares. Un ejemplo claro acerca de la edad es que muchas veces las enfermedades se manifiestan, por ejemplo, el lupus eritematoso sistémico es más frecuente en personas jóvenes frente a la artrosis, que son más frecuentes en aquellas personas de edad avanzada. También es importante determinar el sexo, ya que ciertas enfermedades predominan en mujeres, como puede ser la artritis reumatoide, y en hombres como tal puede ser la gota. También es importante realizar la semiología del dolor, conocer propiamente cuál es el inicio del dolor, el inicio, la fecha de aparición, los factores exacerbantes, etcétera. Como tal, la semiología. Entonces, aquí podemos determinar los tipos de dolor. El dolor mecánico, que en este caso disminuye con el reposo, y el dolor inflamatorio, que no se acentúa con el cese de la actividad. Y esto conlleva a los 3 puntos en el cual el paciente puede llegar a pedir una consulta. Puede ser la limitación del movimiento, la rigidez y la debilidad. Es necesario identificar el número de articulaciones afectadas y su distribución. Los trastornos articulares se clasifican en monoarticulares, que es decir, está afectada una articulación, oligoarticulares, que está afectada 2 a 4 articulaciones, y las poliarticulares, que en su mayoría son de 4 o más de 5 articulaciones. Otros datos que se deben tener en cuenta en la historia clínica son la forma de comienzo, la distribución de las articulaciones afectadas, pueden ser simétricas o asimétricas dependiendo de la enfermedad que se presenta. También es importante determinar la localización de la lesión, determinar también la evolución, ya sea crónica, intermitente, migratoria o aditiva. A menudo es necesario realizar estudios de laboratorio en el paciente con patología reumatológica. Estos pueden permitirnos detectar la presencia o no de inflamación. Es por eso que en el laboratorio se puede pedir una proteína C reactiva y una prueba de velocidad de sedimentación globular, que son reactantes de fase aguda. También se pueden pedir otros estudios de laboratorio de acuerdo a la comorbilidad que presenta el paciente. Puede ser de determinantes generales como hemograma, bioquímica con función hepática o renal y las pruebas de coagulación. Algunas determinaciones especiales son propias de algunas enfermedades reumáticas, pero en general con sensibilidad y especificidad limitada, pero aún así de gran utilidad en el diagnóstico. Podemos realizar pruebas
como factor reumatoide, anticuerpos antinucleares y anticuerpos antifosfolípidos, que son propiamente de ciertas enfermedades que a continuación vamos a explicar. Otro de los puntos importantes es el examen de líquido sinovial. El análisis de líquido sinovial es una técnica sencilla que permite diferenciar el derrame causado por procesos inflamatorios de aquel provocado por procesos no inflamatorios o mecánicos. Entonces, con esto permite confirmar o descartar la naturaleza infecciosa de la artritis, por lo que es prioritario ante todo paciente con monoartritis aguda, ya que esta es la presentación habitual de la artritis séptica como un ejemplo. En la diapositiva podemos observar el cuadro en donde nos determina las características principales del líquido sinovial y con ello determinar si la lesión es por un proceso mecánico, un proceso inflamatorio o un proceso séptico. Como podemos observar, hay ciertos parámetros en el cual nos determina cuál es la razón de la lesión. Las pruebas serológicas para el factor reumatoide, anticuerpos antinucleares, niveles de complemento, etc., únicamente deben realizarse cuando existen datos clínicos que sugieran un diagnóstico específico. Después de haber realizado la historia clínica y la exploración física, podemos realizar estas pruebas con el objetivo de determinar cuál es la enfermedad. El factor reumatoide son anticuerpos dirigidos contra determinantes del fragmento y de la inmunoglobulina G. Los factores reumatoides no son específicos de la artritis reumatoide y pueden encontrarse en otras enfermedades e incluso en el 5% de las personas sanas, aumentando su frecuencia con la edad. Solamente el 30% de los sujetos con factor reumatoide poseen criterios para el diagnóstico de la artritis reumatoide. En el momento del diagnóstico, aproximadamente el 70% de los pacientes con artritis reumatoide tienen factor reumatoide positivo. Continuamos con los anticuerpos antinucleares ANA, que pueden detectarse por múltiples métodos, pero el más utilizado es la inmunofluorescencia indirecta. La positividad de los ANA en títulos bajos es inespecífica y puede aparecer en cualquier enfermedad del tejido conjuntivo, enfermedades autoinmunitarias, infecciones virales agudas, procesos inflamatorios agudos, incluso en personas sanas. Los anticuerpos anticitoplasmáticos, el anticuerpo antipéptido citrurinado, son muy específicos de la artritis reumatoide e identifican formas agresivas de la enfermedad. El patrón perinuclear puede encontrarse además en vasculitis y en procesos ya sean enfermedad inflamatoria intestinal, etc. También podemos encontrar los anticuerpos antifosfolípidos que se asocian a trombosis y abortos repetitivos, que también puede ser síndrome antifosfolipídico. La positividad de los anticuerpos antinucleares en títulos altos es propia de los siguientes procesos: lupus eritematoso sistémico en el 95%, lupus por fármacos en el 100%, enfermedad mixta del tejido conjuntivo del 100% y esclerodermia del 60 al 90%. La tabla nos resume los distintos anticuerpos antinucleares y las asociaciones clínicas que podemos obtener con esta prueba. Un ejemplo claro es el anti-Smith, en donde podemos determinar que el lupus eritematoso sistémico es de acuerdo al 30%, tiene una asociación del 30%, y aquí nos menciona que es el más específico para lupus eritematoso sistémico.
En cuanto a los métodos de imagen en el diagnóstico de las enfermedades articulares, podemos encontrar la radiografía, que es la técnica más accesible, pero carece de sensibilidad y especificidad. La baja sensibilidad se debe a que en cualquier proceso inflamatorio, en sus fases iniciales, la radiografía únicamente suele mostrar tumefacción de los tejidos blandos y desmineralización yuxtaarticular. En cuanto a la baja especificidad, es porque diferentes procesos originan lesiones radiológicas similares. La ecografía es una técnica no invasiva, barata, rápida y permite la exploración dinámica de las estructuras. Es valiosa en la detección de alteraciones de partes blandas y es capaz de visualizar la cortical, pero no el hueso cortical. Además, es el mejor método para valorar la displasia congénita de cadera en menores de 3 meses. La gammagrafía isotópica es una técnica muy sensible, ya que detecta las alteraciones funcionales antes de que aparezca una lesión estructural. Sin embargo, es poco específica al no tratarse de una técnica morfológica. La tomografía computarizada como tal es la técnica de elección para visualizar el hueso, pero es inferior a la resonancia y a la ecografía para valorar las partes blandas. La resonancia magnética es excelente para visualizar las partes blandas, sin embargo, a nivel óseo es una técnica sensible, pero con menos especificidad que la tomografía computarizada. Continuando con el tema de inflamación, podemos definirlo como una respuesta esencialmente protectora de los tejidos vivos ante una lesión o algún estímulo nocivo. La inflamación tiene por objeto la inactivación o degradación del agente causal, así como la localización y prevención del mayor daño tisular. Para que se establezca una reacción inflamatoria se requiere de la participación de mediadores que son de tipo celular o humoral. Dichos componentes celulares y moleculares deben acudir al sitio lesionado y lo hacen a través de la circulación, por lo que la inflamación está limitada esencialmente a tejidos vascularizados. Como podemos ver, es una respuesta protectora de los tejidos vivos ante una lesión. El objetivo es muy claro y es por eso que es muy importante conocer cuál es la técnica, que son los procesos que se llevan a cabo en la inflamación. En cuanto a los mediadores celulares, encontramos los polimorfonucleares o neutrófilos, que son las principales células representantes de los granulocitos, que participan fundamentalmente en la inflamación aguda y además en la subaguda y crónica. Ante un estímulo apropiado, la médula ósea es capaz de aumentar la producción de neutrófilos y cada una de ellas tiene una vida media aproximadamente de 6 horas. Entre las funciones más importantes se encuentran los procesos de fagocitosis y destrucción de microorganismos. Existen diversos tipos de cuerpos extraños, los complejos inmunes, ciertas citocinas producidas por otras células inmunocompetentes, como la interleucina 6, la interleucina 8, los factores de crecimiento como el factor activador de las plaquetas o el factor de crecimiento derivado de las plaquetas, algunas anafilotoxinas derivadas de la cascada de complemento como C3A y C5A, así como eicosanoides preinflamatorios como el leucotrieno B4, inducen la activación de los neutrófilos y su acceso al sitio inflamatorio. Específicamente, estos estímulos favorecen la adhesión, la quimiotaxis, la fagocitosis y la lisis intracelular a cargo de los polimorfonucleares.
Para facilitar su agregación y adhesión, los neutrófilos cuentan con otros receptores específicos, tal es el caso de los receptores para C3b, que sirven para la depuración de sustancias extrañas previa opsonización y para la eliminación de complejos inmunes. La importancia de que los leucocitos se adhieran a la pared vascular y escapen de los vasos en cuanto a la generación de inflamación ha sido bien reconocida desde hace mucho tiempo. Y algo muy importante también es mencionar que la adhesión depende en buena parte de las integrinas, que son unas moléculas de la superfamilia de las inmunoglobulinas a la que pertenecen los receptores para moléculas de la matriz extracelular. En este caso puede ser fibronectina, antígenos BLA, el receptor de vitronectina y la glicoproteína de superficie de las plaquetas y sobre todo las integrinas beta 2. Continuando con los macrófagos, estas células son también de origen medular óseo y participan primordialmente en la perpetuación de la respuesta inflamatoria crónica. A diferencia de los neutrófilos, los macrófagos tienen una vida media de varios meses a años. Y en cuanto a sus funciones, las principales son fagocíticas, es decir, que son células fagocíticas, también son células presentadoras de antígenos a los linfocitos T y también son consideradas células secretoras muy importantes de más de un centenar de mediadores inflamatorios y otras macromoléculas. En su interior contienen enzimas hidrolíticas y son capaces de producir radicales libres de oxígeno, que junto con el óxido nítrico tiene una acción proinflamatoria y microbicida. Los macrófagos contienen y secretan además citocinas, factores de crecimiento y hormonas polipeptídicas, proteasas, en este caso las colagenasas, los componentes de complemento C1, C4, C2, C3, C5, properdina, inactivador de C3b y también los factores de coagulación, el factor de coagulación 5, 7, 9, 10 y la protombina. También están los lípidos bioactivos, que son eicosanoides derivados de ciclooxigenasas y lipooxigenasas, factores activadores de las plaquetas. Muchos de estos productos secretores se sintetizan y liberan de manera constitutiva, mientras que otros solo se producen y secretan luego de estímulos inflamatorios diversos. Los macrófagos poseen receptores de superficie para inmunoglobulina G, inmunoglobulina E, C3A, C5A, interleucina 3, que estimulan su proliferación, quimiotaxis y fagocitosis, así como la secreción de radicales libres de oxígeno. Continuando con los eosinófilos, estos participan fundamentalmente en reacciones alérgicas, es una hipersensibilidad tipo 1 y en el combate de infecciones parasitarias. Son también susceptibles de modulación por citocinas, ya que la interleucina 3, interleucina 5 favorecen su proliferación y diferenciación. En su superficie posee un receptor de baja afinidad para inmunoglobulina E que desencadena la cascada de eventos que activan a los eosinófilos. Continuando con los basófilos y células cebadas, las células cebadas y los basófilos participan también en la inflamación de manera activa, si bien menos que las células inflamatorias hasta ahora mencionadas, y la inflamación inducida por inmunoglobulina E causa su desgranulación y la liberación de histamina de su interior.
En cuanto a las plaquetas, participan también activamente en la inflamación, además en la hemostasia, la cicatrización de heridas y otras respuestas celulares a las lesiones. Su activación por acción de productos de la activación del complemento derivados del ácido araquidónico, difosfato de adenosina, trombina o colágena, entre otros, da lugar a un cambio de su morfología, su agregación y producción de mediadores de la inflamación. Además, las plaquetas juegan un papel importante en la adhesión intercelular, ya que se expresan dos moléculas de adhesión de superficie, la integrina beta 3, que promueve la agregación plaquetaria, y la selectina P, que es producida también por células endoteliales y tiene como ligando a la selectina L de los leucocitos. Los mediadores humorales o químicos de la inflamación son diversos y coadyuvan a la función de las células inflamatorias ya descritas y tienen efectos propios que directa o indirectamente promueven o abaten la respuesta inflamatoria. Estos mediadores activos derivan del plasma de células inflamatorias circulantes o de células tisulares fijas. Bueno, hablando acerca de los eicosanoides, los estímulos que provocan la inflamación favorecen también de manera directa o indirecta la liberación del ácido araquidónico que podemos observar en la gráfica, que es un lípido poliinsaturado que forma parte de diversos fosfolípidos de las membranas celulares. En este caso, el ácido araquidónico forma parte de los fosfolípidos de membrana y que es liberado por la acción de la fosfolipasa A2, que igualmente podemos observarlo en la gráfica. En cuanto a la oxidación del ácido araquidónico, da lugar a la formación de derivados lipídicos heterocíclicos diversos y que en conjunto reciben el nombre de eicosanoides. En términos generales, se puede hablar de dos grandes grupos de eicosanoides que son los prostanoides, que en estos se incluyen las prostaglandinas, prostaciclinas y tromboxanos, y que resultan de la acción de las ciclooxigenasas sobre el araquidonato, y los leucotrienos y las lipoxinas, que se forman cuando el araquidonato es substrato de las lipoxigenasas. Bueno, como se han descrito al menos dos ciclooxigenasas distintas, la COX-1 que se produce de manera constitutiva y la COX-2 que se sintetiza de forma inducible por citocinas, en este caso la interleucina 1, interleucina 3, interleucina 6, y bueno, entre estas citocinas, bueno, y en este caso la enzima COX-1 también existe porque prácticamente existe en todas las células nucleadas, mientras que la COX-2 es producto sobre todo de células inflamatorias. Entonces esto es muy importante saberlo, ya que la mayoría de los antiinflamatorios no esteroideos son farmacológicamente activos básicamente porque inhiben a ambas COX. En cuanto a los leucotrienos, el ácido araquidónico puede también ser sustrato de un grupo de enzimas llamadas lipoxigenasas, que también podemos ver en la gráfica, que oxidan a este ácido graso para dar lugar a los leucotrienos. A los leucotrienos como 5-lipoxigenasa o bien a las lipoxinas. El producto inicial de la 5-lipoxigenasa es el ácido 5-hidroperoxieicosahexatetraidónico, que se menciona fácilmente como 5-HPETE, y que por efecto de la misma enzima que ya se mencionó, se cicliza y se convierte en leucotrieno A4,
en el cual por hidrólisis específica puede convertirse en leucotrieno B4 o bien por una reacción con glutatión se puede transformar en leucotrieno C4 y que a su vez metaboliza en leucotrieno D4 y leucotrieno E4. En este caso, y es lo que podemos observar en los cuadros de color azul, los leucotrienos C4, D4 y E4 se denominan sulfidóxidos y son responsables de las antes llamadas sustancias de reactividad lenta de la anafilaxia. Bueno, y ya para terminar con este tema, los mediadores, existen otros mediadores químicos también se pueden mencionar, por ejemplo, las aminas vasoactivas serotonina, bradicinina y adenosina que tienen diversas funciones, sobre todo en la inflamación con origen alérgico. Continuamos con el sistema de complemento. Bueno, para empezar, el concepto del sistema de complemento se activa principalmente cuando un patógeno atraviesa la barrera epitelial y franquea la primera línea de defensa antimicrobiana del individuo. El primer componente al que éste se enfrenta es un elemento de la inmunidad innata, que en este caso se conoce como sistema de complemento o simplemente se le puede llamar complemento. El sistema es una colección de proteínas solubles presentes en la sangre y los fluidos corporales. Existen más de 30 proteínas que pertenecen al complemento y su producción es fundamentalmente hepática. En ausencia de infección, estas proteínas circulan en forma inactiva y en presencia de algún agente patógeno, las proteínas del sistema de complemento se activan. Bueno, las proteínas del complemento interaccionan entre sí de maneras concretas a través de distintas vías de activación. En este caso, el objetivo principal es se alcanza mediante la facilitación de la fagocitosis y la inducción de una respuesta inflamatoria capaz de combatir la infección. Entre las tres vías de activación del complemento encontramos la vía clásica, que inicia gracias a los anticuerpos adheridos a la superficie del patógeno, la vía alternativa, que se inicia por la simple presencia del antígeno, y la vía de las lecitinas, que se activa por moléculas de la superficie del patógeno. Todas estas vías convergen en la formación de la convertasa de C3. Bueno, empezamos con la primera vía. La primera vía es la vía, empezamos con la vía de las lectinas. En cuanto a la vía de las lectinas, es iniciada por receptores solubles que se unen a estructuras hidrocarbonadas concretas de la superficie de los patógenos para activar la cascada del complemento. La vía alternativa reconoce patrones moleculares asociados a patógenos, que son estructuras altamente repetitivas que se encuentran en la pared celular de los microorganismos y no aparecen en las células humanas. En esta vía de las lectinas existen 4 tipos de receptores solubles circulantes en la sangre y fluidos corporales capaces de reconocer patrones hidrocarbonados en la superficie microbiana y de iniciar la vía. Empezamos con la lectina unidora de Mannose, que es una proteína oligomérica sintetizada en el hígado que está constituida por un monómero que contiene un dominio de tipo colágeno en la posición amino terminal y un dominio de leptina tipo C en el extremo carboxiterminal. Esta leptina está presente en la sangre y está compuesta por entre 2 y 6 trímeros. Los multímeros tienen una elevada avidez por estructuras como la manosa,
la fructosa, la y los residuos de N-acetilglucosamina de los microbios. Bueno, ahora vamos con las ficolinas, que es un grupo de moléculas con estructura y función similar a la lectina unidora de mannosas, pero en vez de presentar un dominio de tipo lectina, presenta un dominio de tipo fibrinógeno. Y este hecho confiere a las ficolinas la posibilidad de reconocer oligosacáridos que contengan glúcidos acetilados. Los seres humanos sintetizan 3 tipos de ficolinas, que es la ficolina M, sintetizada en el pulmón y las células sanguíneas, y la ficolina L, y la ficolina H, sintetizada en el hígado. Bueno, entonces la lectina unidora de mannosa plasmática forma complejos con las serinproteasas que se unen a la lectina unidora de mannosas como simógenos inactivos. Cuando la lectina unidora de mannosas se une a la superficie de un patógeno, se produce un cambio de conformación de las serinproteasas MASP2 que escinde y activa a una segunda molécula de MASP2 en el mismo oligómero de la lectina unidora de mannosa. Bueno, entonces el MASP2 activado es capaz de escindir los componentes del complemento C4 y C2. Al igual que ocurre con la lectina unidora de mannosas, las ficolinas se ensamblan en oligómeros y forman complejos con MASP1 y MASP2. Bueno, cuando estas moléculas se hidroliza C4, se libera C4A y C4B. Y se une, se libera C4A y C4B. Entonces la proteína C4 contiene un enlace tioéster oculto en su forma activa que se expone en la forma activa C4B. C4B se une covalentemente a la superficie celular del microbio gracias al enlace tioéster, permitiendo la unión de una molécula de C2. A continuación, C2 es hidrolizado por esta molécula MASP2, produciendo C2B, que es una serinprotasa activa que permanece unida a C4B, formando C4B2B, que es la convertasa de C3 de la vía clásica y de las lectinas. Bueno, la convertasa de C3 hidroliza múltiples moléculas de C3, produciendo C3A, C3B, y bueno, los fragmentos de C3B se unen covalentemente a la superficie del patógeno y los fragmentos C3A inician una respuesta inflamatoria local. Bueno, entonces esta es la vía como tal de las lectinas. Esto es lo que ocurre en esta vía de las lectinas. Ahora continuamos con la vía clásica. La vía clásica del complemento es similar a la vía de las lectinas, pero se inicia por un sensor de patógenos denominado complejo C1 y el C1 puede interaccionar directamente con algunos patógenos, pero también puede interaccionar con anticuerpos. Entonces, la vía clásica tiene una función en la inmunidad innata y también en la inmunidad adaptativa. Bueno, al igual que el complejo de lectina unidora, el complejo C1 está formado por una subunidad grande denominada C1Q, que aquí podemos observar, y que este es un hexámero de trímeros formados por monómeros que contienen un dominio globular anoterminal y un dominio de tipo colágeno carboxiterminal.
Los trímeros se ensamblan mediante interacciones entre los dominios de tipo colágeno, de manera que los dominios globulares se unen formando una cabeza globular. Bueno, la molécula completa de C1Q tiene 6 cabezas globulares unidas por las colas tipo colágeno que permiten reconocer los patógenos o anticuerpos unidos a su superficie. Bueno, y en este caso la unión de 2 o más cabezas de C1Q a su ligando produce un cambio de conformación en el complejo C1R-C1S, produciendo la activación de la actividad autocatalítica de C1R. Entonces C1R hidroliza su proteína C1S asociada para generar una serinproteasa activa C1S. Actúa en los siguientes 2 componentes de la vía clásica, que en este caso es C4 y C2. Y en este caso C1S hidroliza C4 para producir C4B, que se une covalentemente a la superficie del patógeno, y de la misma forma en que la vía de las lectinas, ocurre esta reacción. A C4B se une una molécula de C2 que es hidrolizada por C1S, liberándose la seriproteasa C2B. Este proceso da lugar a la formación de C4B2B, que es la convertasa de C3 de la vía clásica y de las lectinas, y nuevamente pues llegamos al punto donde queríamos. Ahora, en cuanto a la vía alternativa, aunque la vía alternativa es probablemente la más antigua de las vías, recibe este nombre por haber sido descubierta en segundo lugar después de haberse descrito la vía clásica. Las características que tiene es la posibilidad de activación espontánea y la formación de una convertasa de C3 alternativa diferente a la de otras vías. En este caso, la vía alternativa puede activarse mediante 2 mecanismos. El primero es por activación de la vía de las lectinas o de la vía clásica. Que en uno de estos, una de la activación de estas 2 vías, también se puede activar la vía alterna. Los fragmentos de C3B generados en estas vías se unen covalentemente a la superficie microbiana, y sobre ellos se une el factor B. Esta unión produce un cambio de conformación en el factor B, permitiendo que la proteasa plasmática denominada factor D la hidrolice para producir BA y BB. Ahora, el segundo mecanismo se basa en el fenómeno de hidrólisis espontánea del enlace tioéster en C3 para formar C3H2O, como aquí se muestra. Se une al factor B, que es seguidamente hidrolizado por el factor D para producir una convertasa de C3 de fase líquida de vida media corta, denominada C3H2O-BB. Bueno, las convertasas de C3 de la vía alternativa tienen una vida media por sí mismas, sin embargo pueden estabilizarse mediante su unión a la proteína plasmática denominada properdina o factor P. La properdina se sintetiza en los neutrófilos, que la almacenan en sus gránulos secundarios para liberarlas cuando se activan ante la presencia de patógenos. Entonces, como podemos observar, bueno, en este caso es quizá un poco complicado, pero se puede ir desglosando y llegando a la conclusión de que todas estas vías tienen un mismo objetivo, y en este caso el objetivo principal
o la función principal es la opsonización, la quimiotaxis, cambios en la permeabilidad vascular y la citotoxicidad, que son como los puntos clave para el sistema de complemento.